Concepto de deriva. Circula un automóvil en recta y a continuación toma curvas a uno y otro lado, apreciándose la deformación de los neumáticos por las fuerzas laterales generadas. El neumático es flexible por su estructura elástica y por la presión de aire en su interior. Es decir, es deformable. Si la deformación altera la geometría de asentamiento del neumático en el suelo con relación a la llanta, hay deriva. En recta, coinciden la línea de simetría frontal de la llanta con el centro de la huella, no hay deriva del neumático. En curvas, la deformación del neumático altera la posición del eje de la llanta con el centro de la huella, hay deriva. La deriva de los neumáticos induce la del automóvil. Concepto de deriva. Deriva del neumático. Esta rueda circula de frente y se la somete a un empuje lateral apreciándose la deformación del neumático. Si el empuje viene por el lado opuesto, la deformación es similar pero hacia el lado contrario. Estas son las tres situaciones que hemos explicado. Eje de la llanta y el eje que llega al centro de la huella del neumático. En el neumático central no hay deriva. En los laterales sometidos a una fuerza de empuje sí hay deriva. Y se ve el ángulo de deriva. Rueda vista en planta, resaltando la huella, circulando en recta. Al tomar curvas, gira la llanta, pero lo hace menos la huella, tanto a un lado como a otro. Es debido a la deformación del neumático. Eje de simetría de la llanta, que en el neumático central coincide con el centro de la huella, cosa que no sucede cuando hay deformación en curva, generándose deriva del neumático, y se ve los ángulos de deriva. Son efectos de la deriva producidos por el giro de la dirección. Concepto de deriva. Deriva el automóvil por viento lateral. Circula este automóvil en recta y se representa la trayectoria que sigue según el volante. Aparece un fuerte viento lateral que empuja la carrocería, deformándose el neumático. La huella se mantiene en contacto con el suelo, pero la deformación de los neumáticos altera la trayectoria que sigue el automóvil. Hay una distancia entre el eje de simetría de la llanta y el centro de la huella, que es la deriva de los neumáticos, que implica la deriva del automóvil. Concepto de deriva. Deriva el automóvil en curva. Se ve una curva en el trazado de la carretera y un automóvil la va a tomar, para lo cual el conductor gira la dirección, pidiendo esta trayectoria. Pero las fuerzas laterales generadas implican la deformación de los neumáticos, haciendo que el eje de simetría de la llanta no coincida con el eje de la huella. En la rueda delantera se ve un ángulo de deriva. En las traseras la deriva es paralela. Esta situación implica que la trayectoria real que sigue el automóvil tiene una deriva con respecto a la pedida con el volante. O sea, la deriva de los neumáticos implica la deriva del automóvil. Presión de los neumáticos. Los flancos de los neumáticos se deforman al girar la rueda. En el automóvil de la izquierda la presión es correcta, en el de la derecha es más baja. Se observa como con presión correcta la deformación es la prevista y con presión más baja la deformación es bastante mayor.
Presión de los neumáticos. Influencia en la deriva y estabilidad. Vemos un automóvil en planta y de frente trazando una curva. Con menos presión hay más deriva y menos estabilidad del automóvil. Se ve la alteración de la trayectoria del automóvil con respecto a la caída por el volante. Presión de los neumáticos. Influencia en el consumo, desgaste, confort y estabilidad. Presión de neumáticos. El de la izquierda tiene la presión correcta. El del centro tiene la presión menor. Y el de la derecha tiene la presión mayor. Consumo de combustible. Con la presión correcta, el consumo es el previsto o medio. Con la presión menor, hay más consumo de combustible y con más presión, menos consumo. Desgaste del dibujo. Con presión correcta, el neumático se desgasta de forma uniforme. Con menor presión, se desgasta más por los lados. Y con más presión, se desgasta más por el centro. Confort y estabilidad. Con presión correcta, hay un equilibrio entre confort y estabilidad. Con menos presión, se favorece el confort en detrimento de la estabilidad. Y con más presión, se favorece la estabilidad con respecto al confort. Presión de los neumáticos. Efectos con viento lateral. Presiones correctas en las 4 ruedas. Al aparecer el viento lateral, las presiones que se han seleccionado hacen que deriven más los neumáticos en la parte delantera que en la trasera. De esta forma, las correcciones que ha de hacer el conductor para recuperar la trayectoria hacen entrar al coche de nuevo en el carril. Presión de los neumáticos. Efectos con viento lateral. Presiones incorrectas. Las delanteras son más altas que las traseras, están desequilibradas. Al aparecer el viento lateral, derivan más los neumáticos traseros que los delanteros. Las correcciones que ha de hacer el conductor para recuperar la trayectoria recta van sacando gradualmente al automóvil del carril correcto. Presión de los neumáticos. Particularidades del control. Se ha de hacer periódicamente, al menos una vez al mes, y siempre antes de un viaje en carretera. Si el automóvil dispone de rueda de repuesto, también se ha de comprobar su presión. La presión se ha de controlar con los neumáticos fríos o no habiendo recorrido más de 5 kilómetros. Si están calientes, aumenta la presión. Neumáticos de bajo rozamiento interno. Se analiza primero el comportamiento de un neumático normal. Al circular el automóvil, se producen deformaciones en los flancos del neumático. Estas fricciones internas de las lonas provocan rozamientos, que producen calor y consumo de combustible. Neumático de bajo rozamiento. Se basan en reducir las fricciones entre las lonas internas al deformarse el neumático y también que se deformen lo menos posible. Estos menores rozamientos internos provocan menos calor y exigen menos consumo de combustible para que giren las ruedas. En los neumáticos normales, la estructura interna tiene más resistencia
y más rozamiento, exigiendo más consumo de combustible. Los neumáticos de bajo rozamiento interno tienen estructuras internas con menos presión y resistencia a la deformación, reduciendo el consumo de combustible. En ningún caso se altera la adherencia entre la banda de rodamiento y el piso. Resumen, repaso de este módulo de ruedas. Deriva de los neumáticos. Con presión correcta, la deformación de los neumáticos es la prevista o media. Con presión más baja, la deformación de los neumáticos es superior a la prevista. Y con más presión de los neumáticos, la deformación es menor. Con presión correcta, la deriva es la prevista o media. Con menos presión hay más deriva. Y con más presión, menos deriva. Deriva en curva, más con menos presión. Estabilidad, más con más presión y menos con menos presión. Confort, más con menos presión y menos con más presión. Resumen, repaso de este módulo de ruedas. Vemos un automóvil tipo hot rod diseñado para lograr la máxima aceleración posible. Tiene propulsión o tracción trasera. A velocidad mantenida, este es el comportamiento. Acelerando, hay una deformación torsional de las ruedas motrices traseras de la banda de rodamiento con respecto a la llanta, que se aumenta ostensiblemente en la máxima aceleración. Es la deriva torsional o angular de los neumáticos motrices al acelerar. Vemos las tres situaciones descritas y la diferencia angular entre la llanta y el neumático. A la izquierda, ángulo de giro con velocidad mantenida entre llanta y neumático similares. En el centro, ángulo de giro en aceleración, algo más la llanta que el neumático. Y ángulo de giro con más aceleración, bastante más la llanta que el neumático, con la máxima alteración o deriva angular. Al frenar, se produce esta deformación o deriva angular o torsional en los cuatro neumáticos. Resumen, repaso de este módulo de ruedas. Se ve un automóvil circulando con la presión correcta de neumáticos sobre piso bacheado. A continuación, la misma situación, pero con presión de ruedas inferior a la preconizada. Y ahora, con presión de ruedas más alta de la debida. Con presión de ruedas correcta, hay un equilibrio entre confort y estabilidad. Si la presión es más baja, se prima el confort en detrimento de la estabilidad. Y con presión superior, mejora la estabilidad y empeora el confort. Con neumáticos de bajo rozamiento interno, se reduce el consumo de combustible. Este cuadro representa lo que implica la presión de las ruedas en el desgaste, confort, deriva, estabilidad y consumo inducido por los neumáticos. Resumen, repaso de este módulo de ruedas. Vemos un automóvil circulando con la presión correcta de los neumáticos sometido a un viento lateral. Y a continuación, la presión trasera es incorrecta y la delantera es correcta, y vemos la diferencia entre ambos comportamientos de los automóviles. Con presión correcta, derivan más los neumáticos delanteros y la corrección que hace el conductor mantiene el coche en el carril. Con presión más baja trasera, derivan más estos neumáticos y la corrección que hace el conductor saca más al coche del carril.